Nuevamente con ustedes, estamos contentos de regresar a otro tema y tratar un tema tan importante como es la formación integral del carácter. En esta ocasión vamos a ver sobre la influencia de la Iglesia, sobre todo la educación religiosa que provee la Iglesia. Pero antes de comenzar nuestra sesión, como siempre, vamos a pedir la presencia de nuestro Señor. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por las sesiones anteriores, donde ya hemos podido ver un tema tan importante como es la formación del carácter, que es lo único que nos lleva al cielo. Pedimos, Señor, que en esta sesión tú nos acompañes, nos orientes y nos guíes. Te damos gracias por las bendiciones recibidas hasta aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco, conversando con un miembro de la iglesia, ella comentaba que hubo un tiempo en su vida en que la asistencia a la iglesia tal vez no era lo mejor para ella y tuvo un poco de luchas, problemas para ser fiel en la asistencia. Pero que su padre un día se acercó y le dijo: mira, hija, me entiendo por lo que tú estás pasando, pero te voy a pedir algo. A la escuela sabática no faltes. Eso fue todo lo que le dijo. Así que ella, después de muchos años, compartía este testimonio con los miembros de la escuela sabática del grupo pequeño donde estaba yo asistiendo este sábado. Y me quedé pensando, ¿por qué su padre le diría: está bien, no es que te estoy diciendo que faltes a lo demás, pero hay una cosa que sí te pido que nunca faltes, y es la escuela sabática? Lo que pasa es que la escuela sabática es lo que la iglesia tiene como la educación sistematizada de la Biblia. Se estudia la Biblia, se discute la palabra de Dios, se puede ver los valores que la Biblia tiene para nosotros, las doctrinas, etc. Así que es muy importante que el miembro de la iglesia no pierda ese espacio que la iglesia ha preparado, que es la escuela sabática. Por favor, no quiero que se me malentienda. El culto divino, la sociedad de jóvenes, los cultos de oración son también de mucha importancia. Solo que estaba, por la razón de que vamos a ver esta mañana, estaba enfatizando cuán importante es la educación religiosa dentro de la iglesia o de lo que imparte la iglesia. ¿Qué papel juega la iglesia en el desarrollo de la formación del carácter? ¿Qué factores en la iglesia influyen más sobre el desarrollo del carácter? ¿Cuál es la relación entre la religión y el desarrollo del carácter moral? Como la religión está relacionada con la conclusión individual de los puntos básicos de la vida humana e incluye una relación con un ser sobrenatural, la religión sería naturalmente vista como una influencia en el desarrollo del carácter. Tradicionalmente, la religión ha sido vista como la fuente primordial de valores y moralidad, como el valor central de la sociedad. El papel de la iglesia en el desarrollo del carácter no es cuestionado, sino asumido. Sin embargo, al introducir Hartshorne y May al estudio científico del carácter, el papel de la religión y la iglesia en la formación del carácter quedó cuestionado. Punto número 1 que vamos a ver en esta sesión. Vamos a hacernos una serie de preguntas y vamos a tratar de responder esa serie de preguntas que ya las hemos presentado en la introducción de este tema. ¿Cuál es la importancia de la religión sobre la formación del carácter? Y entendemos por religión ese grupo de doctrinas y creencias que nos dan una fe. El efecto de la religión y la iglesia en el carácter moral de los individuos es un estudio difícil desde el punto de vista científico. Las variables han desafiado explicaciones y análisis definitivos. Así, la investigación científica ha dado paso a resultados sorprendentes y en momentos confusos. Entre las muchas variables que deben considerarse, hay diferencias entre la religión intrínseca
y la extrínseca, como fue propuesto originalmente por Allport y verificado por otros investigadores en las décadas recientes. Sapp, en 1986, resumió bien las diferencias entre las dos orientaciones de la religión. ¿Qué dijo él sobre estas dos inclinaciones? Dijo primeramente que la orientación intrínseca, la que viene de adentro de nosotros, es un sentimiento religioso que provee significado a la vida. Las creencias y valores religiosos se integran dentro de la estructura de la personalidad y la persona intenta actuar de acuerdo a sus creencias. La fe religiosa es su motivación principal. La religión es la mayor influencia en la vida de la persona, así como la fe es parte integral de la persona. O sea, la orientación intrínseca de la persona es lo que va dentro, es lo que lo motiva a ser como es. No se puede ver, pero sí se puede percibir. La orientación extrínseca es la religión utilizada para producir solaz, estatus social, justificación y aprobación de un estilo de vida. Las creencias religiosas son tomadas a la ligera y la religión no es parte integral de la vida. En lugar de esto, es usada en ocasiones especiales o en tiempos de crisis. La iglesia es un lugar de reunión social y entretenimiento en lugar de ser un lugar de adoración. La persona usa su religión, se vuelve a Dios sin deshacerse del sí mismo. Se ha identificado otro tipo de orientación, la personal pro-religiosa. Quiere aprobar las dos orientaciones. Los individuos con este tipo de orientación son inconsistentes, no se pueden identificar y tienden a la generalización. Las personas prorreligiosas tienen muchos prejuicios. Otros factores religiosos que deben considerarse incluyen la fuerza de la influencia religiosa en la vida de un niño o adolescente, la conversión religiosa y sus efectos sobre el desarrollo del carácter moral, la denominación a la cual pertenece el individuo. En un intento para explorar cómo se desarrolla la fe y cómo se aprende el compromiso durante los años 90 y 91, fue conducido un extenso proyecto de investigación dentro de la Iglesia Adventista. Este programa o esta investigación tenía el nombre de Value Genesis. Entre más de 11,000 estudiantes adventistas del séptimo día, desde el grado 6 al 12º, y más de 2,000 adultos representados por padres, pastores, maestros y directores. Value Genesis, conducido por el Dr. Dudley con el Dr. Gillespie, en 1992, utilizaron una manera de evaluar la madurez de la fe desarrollada desde 1988 a 1990 por Search Institute de Minneapolis, Minnesota, para su estudio nacional de adultos y jóvenes de 6 denominaciones diferentes. En este estudio, la madurez de la fe no es concebida simplemente como un conjunto de creencias rígidas, sino como una manera de vivir, incluyendo disposiciones y conductas e involucrando dos dimensiones generales: la vertical, una vida transformada por la relación con Dios, y la horizontal, una devoción consistente para servir a otros. Entre los muchos descubrimientos de este estudio, el Value Genesis determinó que algunas conductas prosociales, tales como el servicio y el altruismo, fueron mejor predichos, entre otras cosas, por las percepciones de un clima de pensamiento en la congregación de una iglesia local y el tiempo que se pasa en el contacto entre generaciones. Importante, entonces, la asistencia a la iglesia. Pregunta número 2 en esta sesión. ¿Cuáles son las razones por las que la religión provee un fundamento más adecuado para el desarrollo del carácter?
Vamos a intentar contestar a esta pregunta de la manera siguiente. Los derechos del individuo tienen su origen en el Creador, no en la ley humana. 2. Las normas de moralidad y justicia vienen a las declaraciones de la voluntad de Dios encontradas en la Biblia, un código general para el comportamiento humano. La perspectiva religiosa provee convicción basada en la fe. Esto produce a diferencia cualitativa en relación con las normas de la moralidad que ayudan a resistir la presión del grupo y de los amigos y los patrones sociales. Número 3. La religión puede ayudar en el desarrollo del carácter a través del perdón y de la reconciliación de los errores. Número 4. La religión puede proveer diferentes normas para el comportamiento moral, originado en principios universales designados por Dios para todas las personas en todas las épocas. Es interesante cuando nosotros vemos diferentes culturas alrededor del mundo. Todas ellas tienen algún tipo de mandamiento que rige su moral. Y si vemos, todas ellas respetan a un ser supremo. Pregunta número 3 para nuestra sesión. ¿Cuál es la influencia de la Iglesia en el desarrollo del carácter? Ellen White dice al respecto que los padres les enseñen el amor de Dios de modo que les resulte un tema agradable dentro del círculo familiar y que la Iglesia asuma la responsabilidad de alimentar a los corderitos tanto como a las ovejas del rebaño. Es importante, tanto como para padres y maestros, que comprendamos que la Iglesia tiene un papel muy importante en el desarrollo del carácter. A pesar de las críticas, uno debe darse cuenta que pocas instituciones están tan dedicadas al desarrollo del carácter de los niños. Dentro de los confines de la religión o de la Iglesia, cada acto, cada ejemplo, palabra, historia, celebración está dedicada a enseñar el comportamiento moral y ético necesario para llevar a los hombres a conseguir los más altos ideales espirituales. En el grado en que las instituciones estén integradas con otras fuerzas en la vida del niño, su familia y su escuela, será su efectividad. Para los jóvenes que han dejado de ir a la escuela por alguna razón y probablemente están quedando en la casa haciendo un homeschool, la Iglesia debe asumir una responsabilidad especial, ya que les proveerá de su única oportunidad para asociarse con un grupo de compañeros de su edad. La Iglesia provee muchas oportunidades de liderazgo y muchas maneras posibles en que estos niños y niñas encuentren valor, sabiendo que muchos de ellos se sienten inseguros de sí mismos porque no les ha ido bien en la escuela. La educación del carácter debe encontrar su dinámica central en la religión. A medida que se examina la naturaleza del carácter, debe considerarse la esencia básica para su desarrollo. Es mi creencia que la matriz central para una educación del carácter debe ser la Iglesia. Punto número 4. Pregunta: ¿cuán importante es la asistencia a la Iglesia y cómo influye en el carácter? La afiliación a una iglesia en sí y hasta la asistencia a la iglesia no garantizan un buen desarrollo del carácter, pero esto es poco irracional. Es verdad que la mayoría de los niños con buen carácter provienen de familias religiosas, aunque con excepciones esto indica una influencia favorable de la actividad religiosa en muchos casos. Alta frecuencia en la asistencia a la iglesia y las charlas familiares sobre religión son influencias en el modelo de las creencias y prácticas religiosas de los adolescentes. En general, los estudiantes provenientes de pequeñas comunidades son más religiosos y reportan muchos menos tasas de incidencias relacionadas a las relaciones premaritales y al consumo de drogas que los que asisten a la iglesia o los no religiosos provenientes de ciudades grandes. Entre los descubrimientos de un estudio conducido sobre estudiantes de un nuevo ingreso de secundaria que comparaba los valores tradicionales con los recientemente adquiridos, se encontró que
Los estudiantes que asistían a la iglesia con regularidad, aparte del sexo, tenían altos valores morales y ponían mayores énfasis sobre la independencia que aquellos que nunca o en raras ocasiones asistían a la iglesia. Los asistentes a la iglesia ponían un alto valor en el futuro. Los valores presentes aumentaban a medida que los estudiantes tenían mayor interés en la iglesia. Cuando los padres y los adolescentes asisten a la iglesia regularmente, la delincuencia juvenil es menos frecuente que en las familias que se caracterizan por no asistir a la iglesia o por hacerlo esporádicamente. La iglesia enseña conformidad y supera algunos valores necesarios en la vida de los adolescentes. Las investigaciones sugieren que los adolescentes religiosos son significativamente menos propensos a involucrarse en relaciones sexuales premaritales y menos propensos a conductas desviadas o delictivas como el uso de drogas. En estudios recientes, la asistencia a la iglesia y los valores religiosos han sido correlacionados con disminución del uso de drogas, mayor sexo responsable y otras variables del estudio de vida en adolescentes y jóvenes. Quinta pregunta de nuestra sesión. ¿Qué factores en la iglesia influyen en el desarrollo del carácter? Número 1. El ejemplo de los miembros y líderes dan una consistencia entre las palabras y las acciones, participación activa en la vida real de los adultos, acciones comunitarias. B. Tono emocional de la iglesia. Encontramos que la motivación, el temor al infierno versus el amor a Dios, etc., nos lleva a actuar. Actitudes de los líderes y miembros de la iglesia hacia los niños. Lugar y atmósfera de las divisiones infantiles, oportunidades de pensar y elegir, la atmósfera de apertura a las preguntas. C. Relación personal entre niños y adultos. Encontramos que los niños no deben ser solo tolerados. Los niños son los miembros más jóvenes de la casa de Dios. Todos los adultos ponen atención a las necesidades de los niños. Los adultos cultivan la amistad personal con los niños y jóvenes. D. Instrucción de los padres. El lugar más apropiado para la educación de los padres lo encontramos en la iglesia. Los niños y jóvenes adultos, los padres, son los miembros más importantes para ayudarlos a desarrollar su carácter. Los padres enseñan a sus hijos, la iglesia enseña a los padres. Letra E. Hay una instrucción a los niños. Es una instrucción sistemática, pensada y preparada cuidadosamente, en forma entendible e interesante para ellos. Desafía sus pensamientos, relaciona con la vida real, suple las necesidades sociales, así como también las espirituales que procuran a todos los miembros y líderes. Nuestra penúltima pregunta para esta sesión: ¿cuán importante es la educación religiosa y el desarrollo del carácter? La escuela sabática es la iglesia en estudio. Muchos le dicen que es el corazón de la iglesia, ¿verdad? Pertenecemos a una iglesia mundial donde en forma unida estudiamos la palabra de Dios. Es un privilegio para cada miembro de iglesia, desde el nivel de cuna hasta una clase de un grupo pequeño de adultos, estudiar la palabra de Dios, que fue preparada por personas dedicadas a la investigación bíblica y también toma en cuenta las diferencias en el aprendizaje de acuerdo a la edad. El estudio de la palabra de Dios, entonces, trasciende fronteras y cultura y nos provee una unidad dentro de la iglesia. Los que tratan de reunir a los niños en la escuela sabática están haciendo una buena obra, la misma obra que al maestro le gustaría que hiciéramos. La inteligencia creciente aún de los niños pequeños puede comprender mucho con respecto a las enseñanzas de Cristo y puede ser enseñada a amarlo con toda su ardiente afecto.
Debe darse instrucción religiosa a los niños desde los más tiernos años, con un espíritu alegre y feliz. En nuestro trabajo por los niños, el objetivo debe ser no solo educar y entretener, sino trabajar en su conversión. Debiéramos pedir la bendición de Dios sobre la semilla sembrada y la convicción del Espíritu Santo se posesionará aún de los pequeños. No descansemos jamás hasta que cada niño de nuestra clase haya sido traído al conocimiento salvador de Cristo. El objetivo principal de la escuela sabática es la salvación y el desarrollo del carácter de los estudiantes. Como toda educación, hay que confrontar problemas. Encontramos que dos de las cosas más importantes que un maestro debe saber son: primero, las características de cada edad de los niños que va a enseñar, y segundo, la personalidad individual de los niños de su clase. Podemos decir que la iglesia más el hogar pueden brindar la educación religiosa. Es mucho menos probable que lo hagamos cuando no hay participación del hogar. Nuestra última pregunta para nuestra sesión de hoy dice así: ¿cuán importante es la religión para los adolescentes? Es importante recordar que el adolescente está sufriendo una época de cambios y búsqueda de identidad. Hasta aquí, los padres y maestros han sembrado la semilla y los primeros frutos ya se han podido ver. Pero siempre ha habido una alta asistencia al lado de ellos en este proceso de crecimiento. El adolescente llega entonces a una etapa que desea crecer y aparentemente puede rechazar las enseñanzas dadas o cuestionarlas. Pero si la semilla fue correctamente sembrada y cultivada, lo más probable, con la ayuda de Dios, es que dará buen fruto a su debido tiempo. Mientras que el interés religioso de los adolescentes puede expresarse en diferentes formas que el de los adultos, hay evidencia que los adolescentes no solo se interesan en la religión, sino que también sienten que la religión suple una fuente de necesidad en sus vidas. Cuando el ajuste religioso es satisfactorio, da al individuo un sentido de seguridad y bienestar que contribuye a sus ajustes. Le ayuda a establecer los valores y blancos que son esenciales para dar sentido a su vida. Sin esto, él no tendría mucha razón por vivir o trabajar. Aunque algunos adolescentes tienen de una forma u otra lo que podríamos llamar crisis religiosa, la mayoría no lo tiene. Por el contrario, para la mayoría de los adolescentes, un interés renovado surge a medida que toman la iglesia o la religión de forma más seria y cobra un significado personal. Los adolescentes tienen algunas necesidades que son suplidas más efectivamente a través de la religión. 1. Capacidad incrementada para generalizar, necesidad de tener una visión clara de la vida, ayuda en determinar el propósito de su vida. 2. Concepción y convicción clara de la ética. 3. Sensibilidad y creatividad emocional. Cole y Hall mencionan 3 valores emocionales importantes de la religión para los adolescentes. 1. Catarsis de los sentimientos de culpa mediante la oración, confesión y charlas con los ministros. Número 2. Incremento en la seguridad que resulta de las creencias religiosas, confianza en Dios y la oportunidad de trabajar para ayudar a otros. Número 3. Bases para una filosofía de la vida. Estos valores no todos son de naturaleza religiosa, pero son de ayuda en la búsqueda de la identidad y el ajuste. La religión puede, por lo tanto, ser un factor importante que contribuya a la salud mental. El adolescente cuyas dudas religiosas son tratadas de manera áspera, haciéndolo sentir culpable por sus dudas o amenazándolo con un castigo después de la muerte por dudar de la fe de la familia, tiene muy poca motivación de encontrar una fe religiosa para él. Una actitud intolerante puede hacer que se vuelva ateo o agnóstico.
La decisión que un adolescente hace establecerá el patrón para madurar su fe o para desechar la fe. Cuán importante es el papel que la iglesia puede jugar en un momento como es este. El adolescente está buscando respuestas a su identidad y entre ellas es la identidad de quién es mi Dios, ya no el Dios de mis padres, sino mi Dios. El papel central en el desarrollo del carácter sigue siendo la religión. La naturaleza humana nunca podrá alcanzar su potencial más alto sin religión. No olvidemos esto. Cuando llegue un adolescente a nuestra iglesia y nosotros tengamos la posibilidad de acercarnos a ellos y ser amigos de ellos, recordemos que ellos no están rebelándose contra la religión, sino que están buscando su identidad. Tuve una experiencia muy triste donde vi a una diaconisa decirle a un joven, con esa colita no me entras a la iglesia. Y el joven, con una sonrisa burlona, se dio la media vuelta y se fue. Nunca seamos una piedra de tropiezo a algún joven que de alguna forma, en tal vez una expresión equivocada, está buscando a su propio Dios. Que Dios los bendiga en esta misión que nos toca hacer de poder ayudar en la formación integral del carácter. Nos vemos en la próxima sesión.